Creo que he entendido que la neutralidad en sí misma, o llamémosla política de actor tercero, es lo más natural del mundo. Sabes, nosotros especialmente en Occidente, tendemos a pensar, o la gente, algunos académicos de relaciones internacionales tienden a pensar, en el mundo como dividido en bandos, ¿verdad? Antes era capitalistas contra comunistas, ahora son democracias liberales contra autocracias. Este pensamiento binario es una forma muy euroatlántica de ver el mundo. Pero al mismo tiempo, también tenemos una larga historia de estados que no han seguido esa lógica y que de hecho han adoptado este concepto de neutralidad, que es antiguo. Es muy antiguo, 7, 8 siglos de antigüedad, tal y como lo entendemos hoy. En algunos contratos y tratados entre estados es incluso más antigua. Tiene 1200 años. Y si vamos a la antigua India y la antigua Grecia, encontramos versiones anteriores del pensamiento sobre la neutralidad y sobre cómo los estados que no son parte de un conflicto deben interactuar con aquellos que sí lo están. Pero la cuestión es que surge de forma natural. La idea de que si dos estados están en conflicto entre sí, en guerra, y luego hay terceros estados que desean permanecer al margen de eso por razones estratégicas o incluso morales, eso es algo muy antiguo. Y curiosamente, la neutralidad se convierte en un tema de las relaciones internacionales y de la política global siempre durante épocas de conflicto. Aquí, si utilizas este software llamado Google Ngram Viewer, lo que puedes hacer es introducir términos en el campo de búsqueda. Y entonces, este software, Ngram Viewer, te mostrará con qué frecuencia aparece ese término a lo largo del tiempo en el conjunto de los libros que Google ha escaneado. ¿De acuerdo? Google escaneó millones y millones de libros, básicamente todos los que pudo encontrar o conseguir. Y aunque por razones de derechos de autor, Google no puede poner los libros a disposición, sí puede hacer disponible la información sobre ellos. Y lo que te permite hacer esta herramienta es buscar términos. Así que si buscamos los términos país neutral y no alineamiento, la imagen que obtenemos es la siguiente. La línea azul representa el término país neutral y con qué frecuencia aparece en relación con todas las demás palabras en todos los libros de ese año. Luego, la línea roja aquí representa el término no alineamiento. Así que, con esta herramienta, podemos rastrear ciertos conceptos dentro de la historiografía, en este caso, de la lengua inglesa. Esto, por supuesto, solo es válido para libros en inglés, pero resulta bastante interesante, porque se observa que el término país neutral siempre experimenta picos en la literatura en inglés, poco después de periodos de grandes guerras en el continente europeo, o de hecho a nivel mundial. Hay un pico entre 1800 y 1820. Esos son, por supuesto, los años de las guerras napoleónicas. Luego eso desciende, vuelve a subir un poco alrededor de la época de la Guerra de Crimea, y después aumenta de forma masiva justo en torno a la Primera Guerra Mundial, y de nuevo sube enormemente durante la Segunda Guerra Mundial. Esos fueron los momentos en los que la gente empezó a publicar extensamente sobre la neutralidad y los estados neutrales. Lo que también vemos aquí es que el término no alineamiento es relativamente nuevo. No existía hasta aproximadamente los años 50. Básicamente, era desconocido. Y solo después de los años 50 encontramos casos en los que el no alineamiento se discute sistemáticamente en la literatura en inglés. Por el momento, la línea temporal termina aquí en 2020 o 2021, pero les garantizo que veremos otro repunte justo aquí en cuanto estén disponibles los datos necesarios. El conflicto genera neutralidad, y la genera de forma natural. Neutralidad de pensamiento, neutralidad en la reflexión, neutralidad en las publicaciones y en todo el debate público al respecto. Es un fenómeno natural, porque la gente no es tonta. La gente discute, y en los círculos académicos debatimos los fenómenos que observamos en el mundo internacional.
Ahora bien, una de mis afirmaciones, y una de las cosas que intento sostener, es que si pensamos en la neutralidad como una política exterior propia, solo de unos pocos estados pequeños como Suiza, Austria, Irlanda, Moldavia, etc., entonces estamos infravalorando o subestimando sistemáticamente la presencia general del fenómeno en sí, porque es mucho más amplio que simplemente los estados que se declaran permanentemente neutrales. The occurrence of the phenomenon itself, because it's much larger than states that declare themselves permanently neutral. This is why I rather like a three-actor. Por eso me gusta bastante un modelo de 3 actores que he intentado crear. Lo llamo la lógica de la neutralidad. Lo que intento transmitir aquí es que a menudo, en las relaciones internacionales, tenemos una circunstancia en la que hay un beligerante 1, B1, en mi pequeño esquema aquí, y un beligerante 2. Estos dos están en una relación bilateral, que por desgracia se define por estar en conflicto. El pequeño símbolo de rayo aquí, ¿verdad? Lo importante es que todas las relaciones internacionales son fundamentalmente bilaterales. Aquí tenemos una relación bilateral de conflicto. Esto puede ser una guerra comercial, una disputa comercial. Puede ser cualquier cosa, cualquier forma de conflicto. Y por supuesto, las guerras son la peor forma de conflicto. Pero si aceptamos que existen relaciones bilaterales que están en guerra, lo más natural es que otros estados no quieran verse arrastrados a esos conflictos. A menudo, imaginamos a los actores neutrales como si estuvieran en el medio. ¿Sabes? También existe esa imagen mental de la balanza, ¿verdad? Y el neutral, estando en el centro, como alguien que no se decide, sin saber si ir a la izquierda o a la derecha. Esa es una forma inherentemente errónea de pensar en los actores neutrales, porque no están en el medio. En realidad, están fuera del conflicto principal. Un actor neutral, aquí en mi dibujo, no está encima del conflicto, está fuera del conflicto. Sitting on top of the conflict, it is outside of the conflict. It is inherently Es inherentemente el hecho de que el actor A, el actor neutral A, tenga una relación pacífica con B2 y una relación pacífica con B1 que desea mantener. Eso es lo que constituye su neutralidad. Y curiosamente, los actores neutrales nunca son neutrales hacia sus contrapartes. Siempre son neutrales respecto al conflicto. La neutralidad del actor neutral A está dirigida hacia el conflicto, mientras que las relaciones con los otros dos actores son dos relaciones de paz. Así que, en cierto sentido, no. En realidad, fundamentalmente, el principal problema de los actores neutrales es que están en paz con estados que están en guerra. Así que eres amigo de enemigos. Eres amigo de quienes son enemigos entre sí. With enemies. You're being friends with those who are enemies to each other. And out of that constellation, a lot of problems. Y de esa constelación surgen muchos problemas. Una de las cosas que quiero destacar aquí es que, aunque los actores neutrales intentan mantener una distancia prudente respecto al conflicto en sí, el hecho de que estén conectados con B1 y B2 crea lo que yo llamo una constelación de conflicto. Un actor neutral está fuera del conflicto principal, pero dentro de la constelación de conflicto real, porque B1 y B2, sin falta, siempre intentarán influir en el actor neutral A para que esté más de su lado. Incluso si aceptan que A no entre en la guerra con ellos contra el enemigo, siempre intentan presionar al actor neutral A para que les ayude más que al otro. Y siempre afirmarán que A está cometiendo, ya sabes, infracciones de comercio con el enemigo y que está en el lado malo. Porque, naturalmente, si estás en guerra, pensarás que el otro bando es malvado y tú eres el bueno. Y por lo tanto, si alguien no está de tu lado, básicamente está apoyando al bando malvado, ¿verdad? Así que este pensamiento binario, que por cierto, los conflictos y las guerras generan de forma natural, también afecta a los actores neutrales. Y no hay ningún caso de guerra general, de gran guerra, en el que los actores neutrales no se vean sometidos a presión. Lo más natural que ocurre en grandes episodios de guerra, como por ejemplo la guerra actual entre Rusia, Ucrania y la OTAN,
es que algunos actores neutrales desaparezcan, algunos se vayan, como Suecia y Finlandia. Some will go away, like Sweden and Finland. They just left the pool of neutral actors. Others Acaban de salir del grupo de actores neutrales. Otros están bajo una gran presión, aunque sigan afirmando ser neutrales. Pero estas situaciones de conflicto también generan siempre nuevos actores neutrales. Si, por ejemplo, observas cómo han reaccionado grandes partes del sur global ante la guerra en Ucrania, verás que la ASEAN, China, Sudamérica y África dijeron: vale, no estamos contentos con esto, pero no vamos a tomar partido. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático está ahora, de nuevo bajo el liderazgo de Malasia, hablando de forma más activa sobre la neutralidad de la ASEAN, sobre la manera en que la ASEAN como bloque no quiere elegir bandos y seguirá comerciando y colaborando con todos sus socios, incluidos Rusia, China y Estados Unidos. With all its partners, including Russia, China, and the United States. So these action-reaction. Así que este esquema de acción-reacción es la parte más fundamental de la forma en que funcionan los conflictos. Y quiero señalar que esto no es solo algo que los estados hacen por principio. Incluso hay momentos en los que los beligerantes tienen realmente un estatus neutral. Quiero destacar, hablando con ustedes en Moscú, que la neutralidad más fundamental de la Segunda Guerra Mundial no fue la de Suiza, ni la de Suecia, ni la de España, en ese caso. En absoluto. La neutralidad más trascendental fue la de la Unión Soviética con el Japón imperial. En esta imagen están viendo al ministro de Asuntos Exteriores japonés Matsuoka firmando el Pacto de Neutralidad Soviético-Japonés de 1941. Detrás de él, por supuesto, están el señor Stalin y el señor Molotov observando. Y este pacto de neutralidad aseguró que Japón y la Unión Soviética permanecieran en paz entre sí. Japan and the Soviet Union remained at peace with each other. An uneasy peace, not a happy peace. Una paz incómoda, no una paz feliz. Pero permanecieron en paz hasta el 9 de agosto de 1945, el día de la segunda bomba atómica, cuando la Unión Soviética rompió este pacto, o más bien lo declaró inválido, y luego declaró la guerra a Japón. En mi opinión, esta es básicamente la razón principal por la que Japón decidió rendirse ante los aliados, porque en ese momento, incluso para los estrategas militares, quedó claro que ya no había ni una pizca de posibilidad de éxito. Pero dejando eso de lado, lo que quiero señalar es que durante todo el periodo de 1941 a 1945, durante 4 largos años, tuvimos una constelación de la Segunda Guerra Mundial, en la que 2 de los principales beligerantes, aunque luchaban en bandos opuestos en los respectivos teatros de operaciones, estaban en paz entre sí. Y esa paz importaba. Y realmente importaba mucho. Y a menudo no valoramos lo suficiente lo importante que fue esto. Solo por un segundo, imagina que no tuviéramos este pacto y que no existiera un acuerdo entre Japón y la Unión Soviética para mantenerse en paz entre sí. Y ya sabes, si en algún momento Japón hubiera atacado a la Unión Soviética y la Unión Soviética hubiera atacado a Japón, y ambos hubieran desviado recursos militares del Teatro del Pacífico en el caso de los japoneses, o del teatro europeo en el caso de los soviéticos hacia este conflicto, ¿verdad? Esto habría alterado fundamentalmente el curso de la historia. Así que este fue un pacto de neutralidad muy decisivo. Y por cierto, se llama Pacto de Neutralidad. Y por suerte, incluso en inglés sabemos mucho sobre él, porque tu maravilloso compatriota, el difunto Boris Slavinsky, escribió un libro fantástico, se llama El Pacto de Neutralidad Japonés-Soviético. Book about it, the Japanese-Soviet Neutrality Pact. I could tell you more why this was a neutrality pact and not a Podría explicarte más sobre por qué esto fue un pacto de neutralidad y no un pacto de no agresión. Hay una diferencia entre ambos, pero dejémoslo de lado. Lo importante es que este acuerdo básico significaba que ambas partes contratantes no ayudarían a ningún tercer estado, no entrarían en guerra con ningún tercer estado contra la otra parte. Ese era el núcleo, la columna vertebral de esta idea, y esa idea permitía que tanto Japón como la Unión Soviética tuvieran la espalda libre respecto al otro, ¿verdad? Y eso era una neutralidad importante y fundamental. Y puedo decirte, según mi investigación, que los japoneses creían en este pacto incluso más que los soviéticos.
Hasta el final, los japoneses estaban bajo la ilusión de que la Unión Soviética, que Stalin, les ayudaría a negociar una paz con los estadounidenses. Lo cual, por supuesto, sabemos que en Yalta ya se había descartado y se habían alcanzado acuerdos. Pero dejemos eso de lado, Ma. Menciono esto también porque está relacionado con la razón principal por la que realizo estas actividades de estudios sobre la neutralidad. Hay muchísimos casos muy interesantes de neutralidad en la historia mundial a los que no les hemos prestado suficiente atención y que necesitan más investigación. Una sola persona no podría hacerlo en absoluto. Se necesita una investigación estructurada. Puedo decírtelo. Lo he investigado y nunca he encontrado a nadie que realmente haya estudiado, por ejemplo, qué hizo la Embajada Soviética en Tokio entre 1941 y 1945. Sabemos que estaban allí. Sabemos que el embajador Malik estaba en Tokio, pero en realidad no sabemos qué hizo la embajada. Solo sabemos que la embajada era bastante grande, y sabemos que la embajada, por supuesto, espiaba dentro de Japón. Pero más allá de eso, no hay libros, no hay artículos, y he trabajado con colegas rusos que me dijeron, no podemos encontrar nada. Así que todavía hay investigaciones pendientes en las que tendríamos que ir a los archivos rusos y averiguar cuál fue la verdadera historia diplomática allí. Tenemos otros casos en la historia mundial donde sería muy necesario realizar investigaciones sistemáticas sobre lo que hicieron estos acuerdos de neutralidad. Tomemos, por ejemplo, las Islas Åland. Las Islas Åland, situadas entre Suecia y Finlandia, y muy cerca también de Rusia, han estado neutralizadas durante más de 100 años, y no tenemos investigaciones sistemáticas sobre cómo funcionó esa neutralidad a lo largo de las décadas. Fue muy exitosa. Sí tenemos muchas investigaciones sistemáticas al respecto. Y lo mismo ocurre con otros casos poco documentados de neutralidad en los últimos 150 años. Así que aún queda mucho trabajo por hacer. También insisto en esto, porque el regreso de la neutralidad en esta forma de neutralidad de poder gris, como se vio en el Pacto Soviético-Japonés, también está resurgiendo. Y lo más interesante, de nuevo, es a través de Rusia. ¿Sabéis? Admiro bastante la diplomacia rusa porque es extremadamente diversificada y, de hecho, muy abierta a esta idea de neutralidad. Así que lo que os muestro aquí es la traducción al inglés del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Rusia y Corea del Norte. Debo decir, sin embargo, que no se trata de una versión oficial. Esto es lo más oficial que he podido encontrar. Es un informe de los propios norcoreanos de la emisora estatal de Corea del Norte, KCNA, sobre lo que según ellos contiene ese acuerdo. Así que esto es lo mejor que he podido encontrar. Si tienes una versión oficial rusa o algo así, por favor envíamela. Pero lo que puedo encontrar aquí, en esta traducción al inglés del acuerdo hecha por Corea del Norte, es que hay una cláusula muy interesante. Concretamente, que lee esto. Las dos partes, es decir, Rusia y Corea del Norte, las dos partes, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales, discutirán y cooperarán entre sí. Perdón, esa no era la parte que quería destacar. Aquí, este es el punto que quería destacar. Cada parte está obligada a no concluir con ningún tercer país ningún acuerdo que menoscabe la soberanía, la seguridad, la inviolabilidad territorial o los derechos de la otra parte, a optar libremente por su desarrollo o acción militar. Lo importante es que cada parte está obligada a no concluir con ningún tercer país un acuerdo que menoscabe a la otra parte. Básicamente, esto es un acuerdo de neutralidad moderno en uno de los últimos tratados bilaterales de seguridad que Rusia ha firmado. Significa que, evidentemente, la posible tercera aquí podría ser China, ¿verdad? Potential third party here could be China, right? This is an agreement that if Este es un acuerdo según el cual, si China y Rusia, o China y Corea del Norte, llegaran alguna vez a tener una disputa entre sí, la otra parte, la rusa o la norcoreana, no ayudaría a China en sus esfuerzos, ¿verdad?
Le prometes a la otra parte, incluso antes de que surja cualquier nuevo conflicto, que mantendrás la neutralidad. Esta versión aquí no menciona la palabra neutralidad, pero en realidad es lo que es, y por eso insisto en que tendría sentido. Pe motivos pecan, introduced este concepto neutral, en el sentido analítico. Tienes la neutralidad en el sentido legal, tal como está codificada en las convenciones de La Haya. Existen políticas de neutralidad de los estados, como la política de neutralidad que tuvo Suecia durante 200 años. No era una neutralidad legal, no estaba codificada, era una neutralidad en sus documentos de política exterior. Pero también hay estados que utilizan la neutralidad en un sentido analítico para llevar a cabo su política exterior. Las grandes potencias han utilizado esto. La gran potencia más importante que utilizó la neutralidad, incluso una política de neutralidad, de manera muy exitosa, fue por supuesto Estados Unidos de América, donde en 1793 George Washington declaró la neutralidad estadounidense y se mantuvieron en ella. Neutralidad hacia Europa, más o menos, con altibajos, pero más o menos, durante 150 años. Y esa no fue en absoluto una neutralidad pacífica. Era una neutralidad muy beligerante, una forma de utilizar la neutralidad, porque aunque eran más o menos neutrales respecto al continente europeo y las tonterías de la política de las grandes potencias europeas, eran muy beligerantes con sus propias poblaciones nativas en el continente norteamericano, y al final incluso con Hawái, ¿verdad? Estados Unidos se tragó el reino de Hawái, el neutral reino de Hawái, por cierto, y libraron guerras. Los estadounidenses siempre libraron las guerras que les resultaban convenientes, que les beneficiaban, pero se mantuvieron al margen de las guerras de las que no tenían nada que ganar. Y esa forma de neutralidad les llevó a donde están hoy, una gran potencia. Y los rusos, Rusia, históricamente también, han sido muy astutos en el uso sistemático de la política de neutralidad. Incluso la neutralización de terceros estados, Rusia lo ha hecho una y otra vez. Suiza no sería neutral si Rusia no lo hubiera propuesto en el Congreso de Viena en 1815. Fue Rusia quien lo planteó, debido a algunas conexiones personales con un delegado suizo. Austria no sería neutral si Rusia no hubiera aceptado eso como una forma de resolver la cuestión austriaca. La Unión Soviética sugirió la neutralidad para una Alemania unificada, y yo pertenezco al grupo de personas, junto con un par de otros investigadores como Michael Gaia, que creen que Stalin iba en serio, o que, digamos, la Unión Soviética iba en serio cuando realmente ofrecieron esto como una posibilidad. La Unión Soviética también utilizó de manera muy importante sus conexiones con estados neutrales y no alineados para fomentar sus relaciones internacionales. Ya hablé sobre la forma en que los soviéticos estaban utilizando Finlandia, la Finlandia neutral, como una vía para negociar con los europeos durante la CSSE, y tenemos muchos ejemplos similares. Yo sostendría que estudiar este fenómeno de la neutralidad de terceros países, o la interacción de terceros países con beligerantes, nos ayudaría y nos ayudará a navegar el próximo mundo multipolar. Va a ser multipolar, y el mundo que estamos viendo se parecerá mucho más al del siglo XIX y a cómo funcionaba la política internacional durante el sistema de concierto. Así que creo que deberíamos recuperar y desempolvar algunos de estos conceptos antiguos. Y ya sabes, la propia ley de neutralidad tampoco ha desaparecido. Hay excelentes libros y evaluaciones recientes sobre la ley de neutralidad. Este de aquí, por ejemplo, de James Upchurch. La ley de neutralidad sigue existiendo. Solo se ha desarrollado de forma muy marginal en los últimos 80 años, pero podría simplemente desempolvarse y podríamos intentar utilizar estos conceptos realistas de multipolaridad
para también, entre digamos, los estados BRICS, crear ciertas directrices y principios básicos sobre cómo interactúan los estados cuando otros entran en conflicto. How states interact when others get into conflict, because conflict is the most natural thing on earth to happen. What is not natural is Porque el conflicto es lo más natural que puede ocurrir en la Tierra. Lo que no es natural es que se convierta en guerra y matanza masiva. Así que lo que debemos hacer es asegurarnos de que el conflicto pueda darse sin que derive en atrocidades masivas, ¿verdad? Si conseguimos utilizar el conjunto de herramientas, y la neutralidad es una de ellas, para crear un sistema internacional que disponga de vías y válvulas de escape a través de las cuales se pueda liberar presión, y donde podamos utilizar foros como tribunales internacionales y cortes de arbitraje para resolver disputas, o al menos para mantenerlas por debajo del umbral de la agresión armada. Entonces, eso sería un gran avance. armed aggression, then that would be a great step forward.